Bueno, buenos días con todos ustedes. Parece que hay un denominador común en todo lo que hemos escuchado hasta este momento, en esta mañana. Una linda alabanza inspirada, muchísimas gracias a los músicos que tienen ese don. Y me llamaron la atención varias alabanzas porque tienen que ver precisamente con el tema de hoy. De gloria en gloria te veo, cantamos hoy, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan lo que cantamos después en la estrofa? ¿Se acuerdan que dijeron quebrántame? Ustedes lo han pedido. Y es que cuando yo no tenía canas y tenía esta estatura, tuve la gran bendición de recibir al Señor Jesucristo. Después de que lo recibí, yo pensé que las cosas iban a cambiar, que si había habido problemas en mi vida anterior, en mi vida sin Cristo, pues ahora con Cristo iba a ser maravilloso, borrón y cuenta nueva. De hecho, la palabra dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero yo creí que también la del sufrimiento era un capítulo completamente nuevo y que jamás iba a haber sufrimiento. Me impresiona ver cómo la alineación del Espíritu de Dios combina con las palabras del pastor al iniciar la charla de hoy, que hablaba sobre el sufrimiento. Oramos por Paolita y nos dimos cuenta que el sufrimiento sigue estando presente incluso dentro del pueblo de Dios. Sé que hay muchas iglesias en donde se habla todo lo contrario y que se dice que al llegar a Cristo llega casa, beca, carro y todos los demás ananáis que uno quisiera, pero lo que uno ve es que no funciona así y que para utilizar la expresión de el socialismo del siglo XXI, hay un cristianismo del siglo XXI que pregona que no hay dolor y que todas las cosas van a ser maravillosas de ahí en adelante. Pero lo que vemos en la Biblia no es así, lo que vemos en la Biblia es todo lo contrario. Vemos a un Abraham a quien se le pidió en el momento más crítico de su vida sacrificar a su único hijo, el hijo de la vejez. Vemos a un Moisés desterrado y en su destierro conoció a su suegro y a su esposa. Vemos a un José vendido por sus hermanos. Vemos a Pablo perseguido, apedreado, hasta una culebra lo picó. Uno diría, caramba, pero este sí está de malas, pues está huyendo y lo coge una culebra y lo pica cuando estaba recogiendo leña para hacer una fogata. Entonces lo que vemos es todo lo contrario. Vemos un Job que es el non plus ultra del sufrimiento, un hombre al que se le quitó los hijos, la esposa, la salud, todo, perdió absolutamente todo, sus bienes. Entonces en este proceso parece que estamos confundidos como cristianos cuando creemos que llegar a Cristo implica que nada va a pasar. Pero les recuerdo que hemos orado, quebrántame, de gloria en gloria te veo, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor, y ahí está la clave de lo que vamos a conversar el día de hoy. Pero si hemos pedido quebrántame, créanme que lo hemos cantado tal vez inconscientemente, pero el fin último de ese quebrantamiento espero que nos quede claro después de esta charla. De las muchas cosas que uno recibe a lo largo o por medio de su teléfono, hay una cantidad de videos que la mayoría pues son instructivos, otros son deformadores, otros son chismes, pero hay uno que otro rescatable, y en estos días está circulando uno que me pareció muy oportuno y seguramente les ha llegado a algunos de ustedes, pero hablaba de unas señoras que se reunían a estudiar la Biblia y habían llegado al capítulo 3 de Malaquías, capítulo 3, versículo 3 de Malaquías, que hablaba, no sé si quieran buscarlo alguno para que sepan de qué estamos hablando, o se lo leo, dice así, Malaquías 3, 2 y 3 dice: ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia.
El video habla de que estas señoras que se habían reunido a analizar el tema de este versículo, habían decidido ir a ver cómo era que un purificador de plata hacía su trabajo. Y llegaron, encontraron al señor trabajando en la plata y encontraron dos moralejas. Voy a ser muy concreto por el tiempo, pero la primera es que el refinador no quitaba sus ojos de la plata mientras estaba aplicando el fuego. Él estaba siempre pendiente de lo que pasaba, porque si se excedía en el tratamiento de calor, dañaba el metal. Y la segunda conclusión viene de la pregunta de una de las señoras, que le dice, bueno, ¿y cuándo sabe usted que la plata ya está lista? ¿Cuándo sabe cuándo debe terminar el tratamiento de calor? Y dice el refinador, dice, muy fácil, cuando puedo ver mi imagen reflejada en la superficie del metal. Y me parece que el símil con lo que nos pasa a nosotros en el tema del sufrimiento del Señor viene muy a la medida con este ejemplo, porque el Señor, durante los tiempos de tribulación, durante la hora oscura, que es como he querido llamar esta prédica del día de hoy, durante esa hora oscura, cuando creemos que no hay salida, cuando todos son problemas, cuando no hay soluciones, perdón, todos pasamos por una hora oscura y me acordaba de la mía propia. Cuando las lágrimas mojan nuestra almohada, cuando pasan las noches sin dormir, cuando pensamos que al día siguiente las cosas empeorarán, cuando las puertas que creímos que se habían abierto se cierran, cuando nadie de los que decían ser nuestros amigos o querernos ayudar en el tema aparece a la hora de la verdad, ahí es cuando decimos, ¿qué está pasando? Este fuego no lo soporto. Pues tengan la absoluta certeza que, como lo dice esta palabra, el fuego que aplica el Señor y que permite el Señor en nuestras vidas no estará vacío de su presencia. Él estará pendiente, porque la cantidad de fuego que nos va a aplicar es apenas la necesaria para nuestra edificación. Dice que nuestras cargas no serán superiores a nuestra capacidad de soportarlas, y que conjuntamente con la prueba vendrá la respuesta. Eso es verdad. Y la segunda parte, cuando habla de que cuando el forjador o cuando el purificador de la plata suspende el tratamiento de calor, es cuando él se ve reflejado en la superficie del metal. Eso es completamente cierto. Dios no quiere destruirnos con las pruebas, Dios no quiere mortificarnos con ellas. Él lo que quiere es que nosotros podamos ver reflejado su imagen en nuestra vida, que nosotros podamos responder en el reflejo de su amor, de su misericordia y de su propósito, cuando Él esté aplicando el fuego y cuando diga, hasta aquí, es suficiente, has aprendido. El propósito de Dios no siempre es el que queremos, pero siempre es perfecto. Incluso reforzando este concepto del platero, está un versículo de Santiago que para mí siempre ha sido muy desafiante, y dice, es en Santiago 1, del 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces sacamos varias conclusiones. Hermanos míos, aquí le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros, nos está hablando a los que decimos ser discípulos de Cristo. Tened por sumo gozo. Ahí es la parte que me parece más difícil, porque está bien, yo voy a aguantar la presión, voy a aguantar los problemas, voy a aguantar esta prueba, pero además me dice con sumo gozo. Ahora, ¿qué explicación hay a eso? Nos estará diciendo: conviértanse en masoquistas, aguanten el dolor, aguanten el sufrimiento, y fuera de eso ríanse. Qué difícil entender esa parte, pero al final del versículo 4 parecería que está la respuesta, y la resalto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que ya hay una intencionalidad. No me está poniendo la prueba para mortificarme, sino para formarme en paciencia primero. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte.
es muy claro que el proceso de fuego al que somos sometidos tiene un propósito único, que es el de llevarnos a ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Sin embargo, la hora oscura no es fácil para nadie. Así tengamos un propósito último, no lo vemos, se escapa a nuestra situación. Cuando vemos hacia los lados, lo único que vemos es tormenta, oscuridad, negación, puertas cerradas. Y recordemos cómo Pablo caminaba sobre el agua y veía hacia los lados la tormenta, ¿y qué le pasaba? Se hundía, ya no podía caminar sobre el agua, pero cuando volvía sus ojos a Cristo podía caminar. De manera que creo que es importantísimo saber que en nuestra hora oscura nuestra mirada debe estar bien dirigida. Ahora, a mí me encanta utilizar la palabra de Dios para sacar conclusiones, porque ¿de dónde más sabiduría? ¿De dónde podríamos sacar una respuesta a algo tan cotidiano como nuestros problemas diarios, nuestras angustias y esa hora oscura en la que nada parece tener solución que de la misma palabra? Y voy a tomar el pasaje que habla sobre la hora oscura de los discípulos. Los discípulos estaban en la hora más maravillosa, viendo cómo su pastor, su líder y su maestro estaba guiándolos por todas las poblaciones donde salía la gente a montón a alabarlo, a adorarlo, a pedirle por milagros, y ellos estaban al lado. ¿Y tú con quién vienes? Yo vengo con Jesús. Seguramente se presentaban con orgullo. Yo vengo con el que hace milagros. Sí, yo vengo caminando ya hace algún tiempito con el que resucita muertos. Pues cualquiera dice, wow, ¿y qué hiciste para merecer eso? Pero fíjense que ellos de un momento para otro pasaron de ese instante de gloria maravilloso de andar con su Jesús a la hora más oscura de sus vidas, cuando ese Jesús, que era su líder, su fortaleza, su poder, es apresado por el poder terrenal, por el gobierno romano, y de la noche a la mañana pasa de ser el gran líder de masas a ser un hombre prisionero, ajusticiado, etcétera, etcétera, y lo vamos a ver más adelante. La historia no la sabemos, pero los discípulos en ese momento no lo sabían. Quiero tomar Mateo 26 y vamos a leer algunos versículos para resaltar qué sucedió con los discípulos cuando llegaron a su hora oscura y qué fue lo que hizo Jesús, qué fue lo que hizo Dios con ellos para hacerles entender que había un propósito que los iba a hacer completos sin que les faltara cosa alguna. En el versículo 30 dice, del capítulo 26, Mateo 26, capítulo 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Esta salida al monte de los olivos es previamente a cuando lo apresaran los soldados romanos en el momento en que se encontraba con todos sus discípulos orando. De manera que instantes antes de que pasaran los discípulos del momento más feliz, del tiempo más feliz al lado de su pastor, al tiempo más oscuro, a la hora oscura, sucedió lo siguiente: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Me llama la atención cómo Jesús, yendo hacia el sitio donde lo iban a poner preso, donde lo iban a torturar, crucificar, dar muerte, pudo estar cantando. Y cantó con todos sus discípulos. Los discípulos no podían creer que ese líder fuera jamás a caer. No, este es el propio, este es el Salvador, el Mesías. De manera que estaban muy confiados y cantaron con él sin problema. Pero Jesús estaba cantando previo al momento también más oscuro de su propia vida. Ahora, la reunión de hoy comenzó con alabanza también. Y es que la alabanza produce un cambio especial. Cuando nosotros alabamos a Dios, suceden cosas especiales. Nuestro corazón empieza a cambiar el ritmo de la calle y a convertirse en un ritmo distinto. Cambia la melodía,
cambia el ritmo, cambia la armonía, cambian los arpegios y ya el ruido de la calle, donde me acuerdo de la DIAN y de las declaraciones de renta, pasa completamente al pasado porque empezamos a alabar a Dios, empezamos a exaltar su nombre, empezamos a rimar con la melodía celestial. Acuérdense que cuando Jesús nació también, los ángeles, ¿qué hacían? Lo adoraban, los pastores lo que oyeron fue un coro completo de ángeles adorando, de manera que previamente al proceso de la hora oscura, la recomendación bíblica es que alabemos, que cantemos. ¿Y saben por qué? Porque aparte de lo que hemos hablado, de lo que significa rimar con la melodía de Dios, sucede algo bien interesante. A mí me encantan las parábolas, porque una parábola es una narración en la cual Jesús nos explica con sucesos cotidianos las cosas espirituales, las cosas que no podríamos entender. ¿Quién ha visto jamás al Espíritu? Nadie. Entonces Jesús dice, pero el Espíritu es como el viento, nadie sabe de dónde viene, para dónde va, pero podemos ver sus efectos. Los árboles se mueven, las cometas se levantan, entonces, aunque no lo vemos, podemos ver sus manifestaciones. De la misma manera, el Espíritu se manifiesta de diferentes formas y podemos ver las cosas espirituales a través de los ejemplos. En la música, quisiera que me permitieran una extrapolación de lo que significa una parábola e inventarme una parábola. Perdón, Señor, si hago algo mal hecho, pero creo que el propósito de Dios sí es que entendamos conceptos espirituales con cosas cotidianas. En la música, y ahí pedí la ayuda de mi querido Cristian y su selecto grupo, hay elementos muy importantes. Solamente voy a resaltar tres que son en los que me quiero centrar. El uno es la melodía, el otro es el ritmo y el tercero es la armonía. Dicen que hay dos más, pero les digo, me voy a centrar en estos tres. Entonces le he pedido a Cristian y al grupo de alabanza que interpretemos algo que tenga que ver con la melodía y vamos a escuchar entonces. Parece que están en la hora oscura, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? No es que se les haya olvidado interpretar ninguna alabanza, es que cada uno de ellos estaba interpretando una melodía distinta. Eso nos pasa a nosotros cuando nos acercamos a Dios en los problemas, en las angustias, y queremos que Dios toque nuestra melodía. Insistimos en que la solución del problema es, abro paréntesis y ustedes pongan lo que quieran, insistimos en cantar nuestra melodía, pero de rodillas le pedimos a Dios que nos ayude, pero la ayuda que le estamos pidiendo es que Él interprete mi melodía y no sincronizarme yo con la suya. La alabanza tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo me sincronizo con la melodía de Dios. Yo no puedo estar pidiendo mi canción cuando Dios tiene un propósito distinto, como leímos en los versículos anteriores, hacerme un varón perfecto, un varón y una mujer perfecta, sin tacha, sin que nos falte cosa alguna, llenos de paciencia, llenos de su misericordia. Es imposible pedirle a Dios que se adapte a mi melodía porque la de Él es mejor y siempre será mejor. Entonces la única solución es que yo me adapte a la suya en oración. En la segunda parte de esta parábola tiene que ver con el segundo elemento de la música, que es el ritmo. Entonces quiero que escuchemos ya sabemos que es intencional, ya no le echamos la culpa a Cristian y sus tesos.
Bueno, aquí los dos estaban interpretando la misma melodía, pero cada una tenía un tiempo distinto. Cada uno escogió un ritmo para seguir esa melodía. Entonces, parte del problema estaba solucionado porque tenemos la misma melodía, pero queremos un ritmo distinto. Y díganme si no es verdad que nosotros queremos que nuestros problemas se solucionen ya, que nuestros problemas desaparezcan de la noche a la mañana, pero Dios tiene un propósito distinto. Para Él no es importante mi problema, y lo resalto, no es importante lo que yo estoy queriendo obtener de la solución de mi problema. Para Él lo importante es que mi corazón sea perfecto, sin que le falte cosa alguna. Y a veces toma tiempo. Acuérdense del ejemplo de la plata. Entonces Él seguirá aplicando calor hasta cuando sea necesario, hasta cuando yo pueda reflejar la figura de ese alfarero o de ese purificador de plata que está tratando mi vida. Y en eso fallamos muchísimo. Siempre queremos que sea nuestro tiempo. Señor, pero es que te has demorado un mes en solucionar mi problema de salud, que ya llevo 3 años pidiendo porque mi pariente que está adicto a las drogas salga de ellas. Los tiempos del Señor son maravillosos, y estas canas me han llegado con la felicidad de haber visto en el tiempo cómo el Señor, después de años de estarle pidiendo por algo, responde. No porque Él no haya oído, no porque Él sea duro a nuestros pedidos, sino simplemente porque quizás nosotros todavía necesitábamos más fuego para poder reflejar su imagen a los demás. Y ahora la última parte de esta parábola musical. Me provocó destapar un vinito. No hay, pastor, ¿verdad? Hoy no es día de cena. Bueno, ¿qué les pareció? Aquí hay la misma melodía, el mismo ritmo y hay armonía. Qué maravilloso poder darnos cuenta que hay parábolas en todo lo que vivimos cotidianamente. Hay parábolas escritas a todo lo largo y ancho del universo, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen fácilmente reconocibles a través de toda cosa creada, de manera que no hay cómo negarse. Ahí están, ahí está el viento, ahí está el fuego, ahí está el alfarero, ahí están la música y todos los elementos que nos hablan indiscutiblemente de que existe un Dios y de que ese Dios es perfecto. Habiendo pasado entonces el primer punto de cómo, pretendo coger solamente 7 puntos de cómo enfrentar la hora oscura. El primero es entonces la alabanza. Hemos entendido el concepto de cómo debemos sincronizarnos con Dios para poder tener su tiempo, esperar su tiempo y armonizar con Él. Ok, el segundo tiene que ver con la siguiente advertencia que hace el Señor. Muchísimas gracias, Cristian. En la última parte, si pudiéramos terminar con de gloria en gloria, te agradecería al final. Gracias. Bueno, el versículo 31 del mismo capítulo de Mateo 26 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Entre otras, les pido excusas por mis uñas, pero estaba haciendo un trabajo de madera en mi casa y decía tinte para madera, pero voy a sugerir que se ponga tinte para uñas también, porque sirvió tremendamente, ningún disolvente me lo quitó. Entonces, capítulo 26 de Mateo, versículo 31 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Qué se imagina uno con escandalizarse? Pues hay una aberración moral o algo que nos escandaliza y nosotros expresamos
ese escándalo que sentimos. Pero la verdad es que las palabras tendemos a limitarlas dentro de un marco bastante estrecho por la común usanza. Empezamos a hablar una palabra con una acepción y ya se nos olvida que tenía otras acepciones. Y obviamente para descifrar la Biblia, para poder escudriñarla, como dice, tenemos que escarbar y ver qué otras acepciones podrá tener la palabra, si es que esta en primera instancia no nos dice mucho. Y les voy a leer las otras acepciones de la palabra escandalizarse. Dice: conturbar, consternar. La otra dice mostrar indignación real o fingida por algo. Y la cuarta dice, porque ya habíamos hablado de la primera, que es escandalizarse, la cuarta es encenderse en cólera. Fíjense lo interesante, cuando nosotros llegamos a la hora oscura nos pasan todas estas. Jesús advirtió que nos escandalizaríamos esa misma noche. Le dijo a los discípulos: esta noche ustedes se van a escandalizar de mí. Y resulta que los discípulos le dijeron: no, el mismo Pedro dijo: no, imposible, yo me hago matar por ti. Los otros discípulos: sí, nosotros también, igual que Pedro, nos hacemos matar por ti. ¿Y qué pasó después? Sucedieron cosas que ya sabemos, pero quisiera resaltar que a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Entramos a la hora oscura y nos escandalizamos de Dios. ¿Por qué? Porque se cumplen los 3 requisitos. A ver, el primero es causar escándalo. Claro, nos escandalizamos, pero ¿cómo a mí, que llevo 50 años en la compañía, me van a decir que empaque mis cosas? Pero ¿cómo yo, que he sido un hombre tan sano, me llega a mí un cáncer? Nos escandalizamos de lo que nos está pasando, sin verlo en la perspectiva correcta. La segunda definición dice conturbar, consternar. Alteración profunda del estado de ánimo. ¿Ustedes pueden imaginarse uno entrar a la hora oscura sin alterar su ánimo? Nos alteramos, por más cristianos que seamos, por más camino que hayamos recorrido, nos llega una nueva dificultad y nos escandalizamos, en el sentido de que se perturba completamente nuestro estado de ánimo. No quiere decir que eso deba seguir siendo así, pero nuestra reacción primaria, nuestra carne reacciona de esa manera. ¿Que debe cambiar? Sí, es un proceso. Tratemos de ver qué les pasó a los discípulos y cómo ellos llegaron a ser capaces de sacrificar su vida por el Cristo en el que una vez se escandalizaron. Después dice mostrar indignación real o fingida. Ya hemos hablado más o menos de la indignación que nos causan ciertas situaciones, y encenderse en cólera. A veces llegamos incluso a encender nuestra cólera contra el mismo Dios que permitió que estas cosas sucedieran. Y de hecho es uno de los puntos que la gente suele utilizar como argumento para no creer en Dios. Es que si Dios existiera, no habría niños pobres, no habría niños con cáncer, no pasarían tantas cosas malas. Eso no es sino una forma parcial de entender la obra de Dios a través de la hora oscura. En Juan 16, 33 nos da un poco la respuesta en la palabra de que aunque nos escandalicemos no debemos preocuparnos. Y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Es que nos lo está advirtiendo, no es una sorpresa, no es algo que nos debe extrañar. En Primera de Pedro dice también que cuando lleguen esos momentos difíciles no es cosa de qué extrañarnos. Van a llegar, por más de que seamos hombres de oración, seamos hombres y mujeres dedicados a nuestros hogares, hagamos siempre las cosas bien, van a llegar porque hay un propósito último. ¿Cuál? Hacernos perfectos sin que nos falte cosa alguna. ¿De acuerdo? Y dice: en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No sabemos el versículo de memoria, ¿verdad? Lo único que nos falta es aplicarlo en la situación correcta. Lo único, pero ya la tenemos acá. Lo importante es que está acá, porque algún día bajará acá y algún día se convertirá en acciones. Y algún día otros la verán para ellos decir: ¿cuál es la razón de tu esperanza? ¿Por qué tú pudiste pasar esa dificultad en medio del gozo? Entonces, el primer tip de cómo enfrentar la noche oscura es alabanza. Y el segundo, que nos advierte que nos vamos a escandalizar.
es obligatorio, nos va a pasar, nos vamos a descomponer. El tercero está en Mateo 26:32 y dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. En Mateo 28:10 dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allá me verán. ¿Cuál era la instrucción entonces que le daba a los discípulos Jesús? ¿A dónde debían ir? Lo dicen dos versículos clarísimamente: cuando yo ya haya sido sacrificado y resucite, vayan a Galilea. Ok, ahora veamos en Lucas 24:13 que dice: el día de la resurrección, el día en que fueron a la tumba y no encontraron a Jesús, las mujeres se devuelven y llegan a darle la noticia a los discípulos que estaban ¿en dónde? La crucifixión fue en Jerusalén y ellos estaban ¿en dónde? Estaban escondidos en Jerusalén. No obedecieron, la instrucción era clarísima: vayan a Galilea, pero estaban en Jerusalén. Incluso en Lucas 24 dice: y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Fíjense lo interesante: si aquí tuviéramos un mapa de la región, tendríamos, voy a hacer uso de toda su imaginación, aquí tendríamos el Mar Muerto, aquí tendríamos el Mar Muerto, aquí tendríamos a Jerusalén, aquí tendríamos a Emaús, aquí tendríamos el río Jordán y aquí tendríamos el mar de Galilea. Ellos debían ir entonces de Jerusalén a Galilea, pero iban a Emaús. 90 grados de error, 90 grados de desobediencia, iban a Emaús. Pero miren lo que pasó en el versículo 26 de Juan 20, dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, el incrédulo. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Cuántos días después? 8 días. ¿En dónde? Todavía escondidos en el aposento en Jerusalén, 8 días después. Pero si les había advertido, si habían caminado con él todo el tiempo, si sabían del poder que tenían sus palabras, y les dijo: nos veremos en Galilea, ¿por qué estaban 8 días después todavía escondidos? En los tiempos de crisis, en nuestra hora oscura, es muy importante afinar el oído, afinar nuestra sensibilidad sobre la dirección del Señor en ese momento. A veces, como en la historia esa de que un náufrago, un señor quedó en una inundación y le enviaron el bote y el helicóptero y todo, ¿se acuerdan? Y que después el hombre murió ahogado y le reclamaba a Dios que por qué no lo había ayudado. Él esperaba un lazo del cielo, pero hijo, si te mandé un bote, te mandé un helicóptero y no quisiste cogerlo. Así nos pasa a veces, tenemos las soluciones porque Dios nos habla en susurros, Dios nos habla suave, Él no grita. A veces cuando tiene que hacerlo, cuando está tratando con sorditos como yo, nos grita, pero es necesario entender que normalmente Él es un silbido apacible. Y miren por ejemplo el caso de Pablo, cómo aprendió a escuchar a Dios. Y este es un tip muy importante para mí, porque a veces decimos, bueno, sí, hay que escuchar a Dios y tengo que sintonizarme con Él para crear una armonía, ya eso lo entendí. Pero aunque sabemos la teoría, no tenemos la paciencia, la angustia de nuestro corazón no nos permite buscar la dirección del Señor en oración y ruego. Nos inquietamos, nos alborotamos, estamos todavía escarnecidos, no, la palabra era escandalizados. Estamos todavía escandalizados y no hemos podido reaccionar y no podemos buscar ese tiempo en la presencia de Dios para buscar su guía. Y Pablo en Hechos 9 nos está contando lo siguiente, dice: entonces Saulo se levantó de tierra, en ese momento se había caído del caballo, recuerden, una luz muy fuerte
a la que él le preguntó: ¿quién eres? Le contestó: el Señor a quien tú persigues. Entonces él se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Entonces los elementos que quiero resaltar aquí está en el versículo 9: estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fue un ayuno y oración obligatorio. Y en el último versículo, en el versículo 11 dice: vaya ya y hable con Pablo porque él ora. Este hombre duró 3 días orando y ayunando, sorprendido de lo que le había acabado de pasar. Él, que estaba persiguiendo a Jesús o a los que lo representaban, había sido tumbado del caballo y había entendido que quien lo había tumbado era el mismo Jesús. Ustedes se pueden imaginar, después de que un destello con la luminosidad que sucedió, lo que le sucedió a Pablo, y después quedó ciego, ¿en qué voy a estar pensando en mi mente durante esos 3 días? ¿Cuál es la imagen que vendrá a mi cabeza durante esos 3 días? Pues lo último que vi fue un gran resplandor que me encegueció, y durante 3 días estuve con mis ojos cerrados, concentrado en la luz. Qué curioso, ¿no? Que cierro mis ojos para ver la luz. Bueno, esa es uno de los tips de la noche oscura. Debemos cerrar nuestros ojos y dedicarnos a oración, a ayuno, a la búsqueda sincera de ese Dios de quien vendrá, de quien únicamente podrá venir la respuesta a nuestra noche oscura. De manera que en esto de Pablo yo encuentro una parábola implícita muy especial para nuestra hora oscura. Resumiendo, el primer tip de las noches oscuras: cuando te llegue la hora oscura, lo primero que debemos hacer, de acuerdo a la recomendación bíblica, es alabanza. El segundo, entre todo, lo vamos a reconstruir: saber que nos vamos a escandalizar, que es normal, porque a veces uno se echa culpas, ¿no? Ay, pero es que yo, ¿por qué dudo tanto de Dios? No, Jesús lo sabe, Él te advirtió que te ibas a escandalizar, Él te advirtió que te ibas a conmover profundamente, ibas a cambiar profundamente tu estado de ánimo. Él lo sabe, entonces no te va a recriminar. Él sabe, porque te advierte que te vas a escandalizar. Y el tercero, seguir las instrucciones. Vayan a Galilea, por si acaso, ¿no? Anoten que es Galilea, no vayan a coger el mío equivocado, es a Galilea. Creo que el T31 es el que para allá. La cuarta, Mateo 26, 33, vamos casi que en orden. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y oigan esto, y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, tendemos a echarle la culpa a Pedrito nomás. No, todos siguieron a Pedrito y dijeron exactamente: yo no me voy a escandalizar, aunque sea necesario dar mi vida, yo no te negaré. Y es que cuando todo va bien, no nos escandalizamos, no hay razón para hacerlo. Imagínense que tienen el mejor trabajo del mundo, en la mejor compañía, tienen ustedes el cargo más alto al que puedan aspirar con su preparación académica, el mejor sueldo, compraron una casa en el sitio predilecto, su señora está feliz viviendo en esa casa, tienen el par de carros más hermosos, los hijos estudian en el exterior, no sé, imagínense una película maravillosa. ¿Creerán en el Señor y le darán gracias por eso? A veces sí. A veces nos pasa lo de los leprosos. ¿Se acuerdan que de 10 leprosos sanados solamente volvió 1? Entonces supongamos que nosotros somos el 10% y le damos gracias a Dios en esa situación de abundancia y todo correcto. Pongámosla al revés. Supongamos que ya otra vez volvemos todos a ser leprosos y que Jesús está pasando. ¿Cuántos se acordarán de pedirle al Señor la solución de su problema? ¿1 o 10? 10. Todos ante la aflicción siempre nos estamos
preocupando, ¿no es cierto? Y todos en la aflicción siempre estaremos dudando de que Dios sí puede ayudarme en esto. Él puede ayudarme en las otras cosas que me ha ayudado, eso sí, pues Él tiene potestad para eso y le dieron un poder especial de parte de Dios. Pero es que para este problema sí yo creo que Dios quizás no va a tomar cartas en el asunto. Sí las va a tomar, porque por fe andamos, no por vista. Aunque no veamos la solución, por fe andamos, no por vista. Este es el otro tip, por fe andamos, no por vista. Repasemos rápidamente: alabar, la advertencia de que nos escandalizaremos, seguir instrucciones, obedecer, y andamos por fe, no andamos por vista. La quinta me impresiona porque uno diría, bueno, hay unos cristianos que sí van a ser sometidos a prueba, otros cristianos no, pero ¿qué les parece si leemos esto con detenimiento? Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El mismo Jesucristo no se salvó de la hora oscura, del momento de aflicción. Era necesario que Él lo hiciera. De hecho, cuando Pedro le dice, no, maestro, que no te pase cosa igual, la crucifixión, el tormento, la muerte, que no te pase cosa igual. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Lo que le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. El mensaje que estaba dándole Pedro de que no debía sufrir tan cruento momento es un mensaje que no es del Señor. El Señor sí va a permitir en tu vida momentos de aflicción, momentos difíciles, momentos oscuros, pero es parte del proceso. El mismo Jesús aprendió ¿qué? A través de ese proceso. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Increíble, este versículo me parece impresionante. El mismo Jesucristo aprendió obediencia a través de la hora oscura. Alabar, sabemos que nos vamos a escandalizar. Seguir instrucciones, por fe andamos, no por vista, y nadie está exento. En Juan 21, ¿cuánto tiempo tenemos? Son las 12:04, pastor. Tengo 78 puntos más, podemos parar. No, mentiras, no son 78, ya vamos a acabar. Bueno, en Juan 21 dice, aquí los voy a ubicar: ya Jesús resucitó, ya pasó la hora más oscura porque los discípulos finalmente llegaron al mar de Galilea, o sea, el sector donde el Señor les había dicho que fueran, y está sucediendo lo siguiente. Les advierto que el mar de Tiberías es el mismo mar de Galilea. Juan 21:1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tened algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Me llama la atención que dentro de este grupo estaba Tomás llamado el Dídimo, que es el incrédulo. Y la historia de Tomás es bien especial porque él fue capaz en la historia, antes de llegar a este punto, de querer sacrificar su vida acompañando a Jesús a ir a curar o a resucitar a Lázaro. De manera que pasó de una muerte casi segura, porque volver a esa población implicaba la muerte de Cristo y de todo lo que lo siguieran. Él fue capaz de decir: yo voy aunque me maten. Vio el milagro de la resurrección de Lázaro, pero después dice: yo no creo si no meto mi mano, mis dedos en sus llagas.
Pero aquí ya aparece al final, cuando ya Jesús ha resucitado, aparece al final con Pedro en esta pesca milagrosa. Ellos pescaron toda la noche, ¿y qué pasó? No cogieron nada. Pero a mí me parece muy curioso que siendo Pedro el llamado, o los discípulos llamados a ser pescadores ¿de qué? De hombres, no hayan decidido seguir predicando el evangelio del cual aprendieron durante tanto tiempo, y volvieron otra vez a coger las redes, a pescar. Y lo bueno es que aquí resalta que Pedro dijo: yo voy a pescar, y los demás ¿qué dijeron? Sí, vamos todos, lo acompañamos en su proceso de incredulidad. Y fíjense lo interesante, yo no sé, la palabra no lo aclara, si ellos pasaron de la zona de Jerusalén al mar de Galilea por obediencia, o porque al lado de Jerusalén queda el mar muerto, donde no se coge absolutamente nada. Entonces yo no sé si fue el hambre o la obediencia, pero finalmente ellos subieron hasta el mar de Tiberías o de Galilea, y allí se pusieron de nuevo a pescar, pero cuando lo hicieron en sus propias fuerzas no sacaron nada. Pero cuando llegó el Señor y les ordenó tirar las redes, pudieron recogerlas en tal abundancia que no podían sostener, no podían sacar las redes. Alabar, saber que nos vamos a escandalizar, seguir instrucciones, por fe andamos, no por vista, nadie está exento y tenemos certeza de protección y provisión. Los discípulos seguramente se fueron a pescar porque dudaban de que el Señor los fuera a proveer cuando fueran a edificar el reino para el cual fueron llamados. Ellos fueron llamados a predicar el evangelio de la salvación y se habían devuelto a pescar porque seguramente dudaban que Dios podía proveerlos. ¿Ese no es uno de los mayores temores que tenemos en la hora oscura? ¿No es uno de los mayores impedimentos para confiar plenamente en Dios? Y es que ahora ¿quién va a pagar la renta? ¿Y ahora cómo vamos a hacer para pagar el predial o lo que sea? El taxímetro de la vida sigue marcando, pero tengan la certeza de que si seguimos al Señor, de que si hacemos lo que a nosotros nos corresponde hacer con diligencia, Él se encargará de lo sobrenatural y de lo imposible, pero Él no va a hacer lo que esté a tu alcance hacer. Y el séptimo, ya con este terminamos, está en Mateo 28, 16 y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Al fin decidieron irse a Galilea, donde les había ordenado Jesús. 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todavía el Espíritu Santo no había descendido, no había llegado el día de Pentecostés, pero ya la instrucción de Jesús estaba clara. Él los había llamado a Galilea para que se encontraran allá y darles lo que conocemos hoy en día como la Gran Comisión. O sea que todo el proceso de angustia, de dolor al que seamos sometidos no es otra cosa sino ser copartícipes del dolor de Cristo para ser formados en espíritu con un solo fin: la gloria de Dios ante los demás. Que algún día, porque el mundo va muy mal y no necesitamos hacer mucho esfuerzo para ejemplarizar qué tan mal está el mundo va muy mal, y cuando las cosas se tornen peor, ¿quiénes creen que estarán de pie portando el estandarte de la esperanza, de la luz y del camino correcto? Aquellos que hayan sido sometidos a este proceso de formación para aprender paciencia y para que no nos falte cosa alguna, y sepamos que debemos ser discípulos cabales de Cristo con el fin de llevar a otros el mensaje de salvación, de llevar a otros el reino de los cielos, y en últimas ser parte de la glorificación del Padre a través de nuestra vida.